y creo que es un reto muy grande en entornos virtuales y no es algo difícil de utilizar o difícil de hacer, pero sí ocupamos una visión más diferente de lo que estamos haciendo, porque sabemos que en entornos virtuales eh, la planificación es fundamental, la forma en cómo nos comunicamos es básica, ¿verdad? Para que podamos tener los resultados que queremos. Sí les agradezco que todos apaguen los micrófonos porque estoy escuchando gente hablar por teléfono y es a veces como que eso distrae un poco. Entonces, sí les agradezco y además los sonidos del ambiente a veces son muy duros, entonces nos sentimos bastante fuertes. Muchísimas gracias si logran apagar todos los micrófonos. Bueno, básicamente lo que vamos a abordar en esta presentación son temas muy generales sobre qué es el conocimiento y el aprendizaje. No voy a profundizar mucho sobre eso, porque sí ocupamos establecer algunas características básicas. Bueno, el tema de la metacognición es fundamental entender lo que son las representaciones mentales y los diferentes niveles de representaciones. Además, los procesos de comunicación y metacomunicación, ¿verdad? Que en realidad si no planteamos estrategias de comunicación que promuevan la metacomunicación, pues va a ser imposible alcanzar ese nivel de pensamiento. Y además, hablar de forma muy general sobre el diseño de las actividades y las estrategias que promuevan la metacomunicación, que sabemos que hay bastantes, es cuestión de ver cuáles son las más útiles y cuáles serían las más adecuadas según los compromisos y las características de nuestros estudiantes. Entonces, básicamente vamos a trabajar sobre tres reflexiones, ¿verdad? Los retos de la educación en línea para el desarrollo de la metacognición, qué es la metacognición y por qué es importante la formación universitaria, por qué son importantes los procesos de comunicación en el desarrollo de la metacognición y qué estrategias se podrían diseñar en la educación en línea para promover estos procesos. Bueno, creo que es algo, ¿verdad? De mucho, de mucho desarrollo, pero al menos ya quedamos con algunas ideas, nociones sobre cómo trabajar este tema, creo que podremos alcanzar los objetivos de la charla. Bueno, ¿qué es el conocimiento y el aprendizaje? Creo que todos nosotros nos hemos enfrentado con el asunto de definir qué es conocimiento y aprendizaje, y es algo que va a depender mucho de nuestra posición epistemológica, incluso de lo que preferimos nosotros como aprendizaje y otras cosas, pero básicamente lo que vamos a entender acá para la charla es como el conocimiento lo vamos a entender como esa integración de aprendizajes, ¿verdad? Donde a partir de otros conocimientos vamos construyendo a modo de legos, ¿verdad? Diferentes contenidos sobre los cuales vamos incluso a percibir nuestro entorno. El conocimiento hay que entender que es un proceso social. eh, el conocimiento se da en contextos sociales y además no es un proceso individual, no es algo que solamente a mí se me ocurre y yo tengo, digamos, ese conocimiento o ese contenido sobre algo, sino que es algo que yo comparto con otras personas a nivel de significados. Incluso en muchos casos se requiere llegar a ciertos consensos para poder entender esos significados. Y mientras tanto, el aprendizaje, que es, o sea, sin aprendizaje no hay conocimiento, ¿verdad? Y el aprendizaje podemos verlo como
como ese proceso de cambio, de modificación, de transformación que se da en las representaciones o en los contenidos que nosotros tenemos sobre las cosas. Por lo general, el aprendizaje se puede dar en diferentes contextos, ya sea en ambientes formativos como en los que estamos acostumbrados o en ambientes cotidianos, ¿verdad? Donde podemos incluso compartir conocimientos sobre las personas, sobre situaciones básicas y pues es algo que está siempre dentro de nosotros. Y al menos en los humanos el conocimiento es fundamental y está mediado culturalmente. Entonces, mucho del conocimiento pasa por lo que la cultura, ¿verdad? Nos va indicando de cómo vamos orientando el aprendizaje, incluso cómo vamos orientando nuestro comportamiento. Es importante tener claro que las representaciones, perdón, que las representaciones, es que estoy tratando de quitar el cuadrito donde veo a todos ustedes para ver lo de la presentación. Bueno, las representaciones mentales son unidades conceptuales o sensoriales con las que organizamos el pensamiento. Es importante entender esto porque nosotros, al menos a través del lenguaje, organizamos todo, ¿verdad? Creamos categorías y básicamente mucho de, de lo que nosotros hacemos está basado en las representaciones, en cómo conocemos, en cómo aprendemos. Es importante entender que hay diferentes niveles de representación y la representación también podemos encontrarla en otro tipo de especies, ¿verdad? Según el nivel. Pero en nosotros es fundamental, ya que está, digamos, relacionada con otros, o sea, es la base como de todos los procesos cognitivos superiores que nosotros tenemos. Eh, por ejemplo, la representación es básica en los procesos del lenguaje, en la memoria, incluso en las emociones, ¿verdad? Entonces es central, es un tema central, incluso en la ciencia cognitiva es de los temas fundamentales y es básicamente la forma en como nosotros construimos conocimiento. Podemos identificar varios niveles, hay varios autores que pues en general han planteado diferentes teorías sobre la representación, pero casi todos tienen unas cuestiones en común que plantean diversos niveles de representación. Tendríamos un primer nivel, el que llamamos representaciones primarias, que viene a estar relacionado con todo aquello que percibimos. Por ejemplo, eh, cuando nosotros sentimos frío, ¿verdad? Es un tipo de representación. Cuando sentimos miedo, eh, cuando sentimos dolor, ¿verdad? Tenemos cierto tipo de, de representaciones, pero resulta muy interesante porque nosotros, como tenemos lenguaje, pues inmediatamente esas representaciones pueden llegar a hacer en el segundo nivel, porque implican activar una serie de acciones, de organizar una serie de cosas que nos llevan a otras situaciones. Entonces, es a veces complicado, pero básicamente lo que permiten son, bueno, es representar los estados o situaciones del organismo. Eso es fundamental para la supervivencia, ¿verdad? Sin ese tipo de representaciones, pues podríamos tener serios problemas si, como, o sea, si no, imagínense si no sintiéramos dolor, sería pues bastante complejo. Tendríamos un segundo nivel de representaciones eh, que, son, que son unas representaciones donde podemos hacer operaciones cognitivas básicas, ¿verdad? Que ya no es solamente la sensación
ya no solamente es la sensación, sino la interpretación que hacemos de eso para actuar de cierta forma. Entonces eso nos permite situaciones y organizar respuestas. Incluso Sí, no, eh, no, no tenía. cuando usamos la memoria, digamos, si la usamos como un banco de datos, pues no estaríamos haciendo como un uso muy muy complejo de esas representaciones. Entonces simplemente lo que pedimos a los estudiantes, por ejemplo, es que nos repitan cosas pues se pueden organizar respuestas y demás, pero pues llegamos a ese nivel. Y tenemos un tercer nivel que se le llama metarepresentaciones, que ya es donde hacemos operaciones cognitivas más complejas, donde hacemos representaciones de representaciones. Entonces, a través de eso es que podemos construir modelos de la realidad. Incluso los modelos que nosotros construimos de los demás se basan mucho en este tipo de representaciones, esa capacidad de poder representar a un sujeto que estamos representando, ¿verdad? Entonces, resulta esto fundamental porque también esto es una capacidad que nosotros podemos eh, desarrollar y que en realidad todo nuestro sistema cognitivo está hecho para que nosotros hagamos nuestras representaciones. Pero, no sé, como que me bloqueó. Una persona trató de ingresar a la presentación y se me bloqueó el poder cambiarlo. Bueno, entonces las representaciones son importantes porque nos permiten hacer metacognición. Y la metacognición es el conocimiento que nosotros podemos tener de nuestros procesos cognitivos. Es importante también entender que en metacognición nosotros vamos a encontrar miles de definiciones, ¿verdad? Entonces, creo que en un mundo donde tenemos tanta información y tanto conocimiento, pues es importante aprender a delimitar algunas cosas para poder pues entendernos con los demás. Pero aquí pues, básicamente vamos a entender como metacognición, como ese conocimiento que nosotros podemos tener de nosotros mismos, de nuestros propios procesos cognitivos y esa capacidad que tenemos de incluso reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Que es algo que lo podemos hacer en mucha medida gracias al lenguaje, que el lenguaje, ¿verdad? No es solamente, entre sus funciones no solamente está la comunicación, sino que está la categorización y la representación del mundo. Entonces, la metacognición, en la metacognición el lenguaje es fundamental porque nos permite crear esos modelos representacionales de lo que nosotros mismos estamos pensando, incluso estamos aprendiendo. En la metacognición hay varias cosas importantes que nosotros estaríamos abordando, como es la autogestión del aprendizaje, o sea, reflexionar sobre nuestras formas de pensar, nuestras formas de organizar el conocimiento, nuestras formas de plantear, ¿verdad? De cómo es que aprendemos y es parte de esa capacidad que nos da la metacognición. La planificación es fundamental en los procesos de planificación, al menos en las universidades, ustedes, muchos que han tenido experiencia en lo virtual y en la educación a distancia, saben la importancia de de promover esa planificación en los estudiantes. Es básico para que ellos puedan incluso organizar su propio conocimiento. También es fundamental la autorregulación. Si la metacognición es mucho más complejo, llegar a que los estudiantes aprendan a autorregularse, ¿verdad? La autorreflexión es fundamental, estar pensando sobre nuestras propias ideas y por supuesto la autoevaluación. Eh,
nosotros también estamos en ese proceso constante. Y estos son procesos que además no solamente surgen de forma individual, la interacción que nosotros tengamos con los demás va a contribuir a que nosotros alcancemos esos niveles de reflexión. Jensi, no sé si hay alguna pregunta por el momento o alguna duda o comentario. Sí, bueno, Meli, primero hay una observación. Dicen que si te puedes pegar más el micrófono o mover un poco menos la cabeza porque se va como el sonido. Ah, Lo que perdón. pasa, sí, lo que pasa es que yo creo que hoy a nivel general en Costa Rica está fallando el internet. Ah, Este, qué problema. porque sí, viste que en la mañana que hicimos pruebas todo iba muy fluido, pero varias gente ya me ha contado de que se les está cortando, ¿verdad? Y no solo para esta charla, sino para otras reuniones que están teniendo. Ya. Pero bueno, tal vez si te acercas más o te mueves menos, pueda colaborar. Y después tenemos una consulta y una inquietud del compañero Alejandro. Ujú. La consulta, bueno, él un poco contextualiza, él dice, soy profesor del curso de patología de tercer año de medicina. Es un curso eminentemente práctico en laboratorios. El estudiante tiene que manipular órganos y observar microscopios, los tejidos que muestran los cambios que produce la enfermedad. Entonces, la inquietud de él es, pienso que la educación virtual no lo puedo sustituir, o sea, que esas clases presenciales de observación y manipulación no las puedes sustituir por educación virtual. Igualmente, Alejandro indica, pienso que la educación virtual nos sirve para introducir un tema, darles charlas e intercambiar ideas con los estudiantes, aclarar dudas de ellos, como si estuvieran en un aula o en un laboratorio. Pero para las prácticas reales como la autopsia o laboratorios o prácticas clínicas, lo virtual no sustituye. Espero sus comentarios. Bueno, desde mi posición personal, yo comparto la idea de Alejandro, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden sustituir, eh, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de construir conocimiento y mucho de ese conocimiento se construye a partir de manipulación de cosas que tenemos que oler, que tenemos que tocar, que tenemos que ver, o sea, la virtualidad no lo va a sustituir. Y eso es un problema bastante grande en este momento, porque básicamente lo que nosotros, por ejemplo, un curso tan práctico como ese, incluso los laboratorios virtuales no van a ser lo mismo. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con él. Ahora, ¿qué podemos hacer en esos casos? Pues el asunto es que es bastante complejo y yo creo que durante muchos años, más de 30 años, hemos venido hablando de la educación virtual, pero hay muchos contenidos de aprendizaje que nosotros no podemos hacerlos virtuales, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas fundamentales. Incluso, digamos, nosotros tenemos que idear un montón de estrategias para contenidos, en algunos casos, más de tipo procedimental, ¿verdad? Que están relacionados con cuestiones más prácticas y en algunas áreas sí podemos lograrlo, pero no en todas. Porque incluso una cosa importante de la construcción de conocimiento y que sea social es que incluso dentro de esos procesos nosotros olemos a las personas, ¿verdad? Ocupamos ese contacto directo y la virtualidad en realidad nunca lo va a sustituir y eso es muy importante de tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta coyuntura? Pues nosotros vamos a tener que hacer énfasis en algunos tipos de contenidos y formar sobre esos y en el momento que ya se pueda trabajar con esos estudiantes, pues hacerlo de otra manera. Y yo creo o sea, esta situación de la pandemia nos está haciendo pensar sobre muchas cosas y ver cómo reinventarnos. Por ejemplo, si esto del aislamiento social no es una cuestión de solamente
este tiempo, sino que puede durar durante unos años, pues nosotros vamos a tener que empezar a plantear lo presencial con grupos pequeños. O sea, entonces estábamos en un momento donde hay reducción de presupuestos, donde nos están dando más estudiantes de los que nosotros podemos trabajar. Y creo que esta pandemia está haciendo un alto, ¿verdad? En eso y creo que más adelante, cuando ya vamos a retomar las cuestiones de laboratorios y demás, vamos a tener que reducir los grupos. O sea, no nos queda otra. Y sí ocupamos esa experiencia, ¿verdad? De la práctica, de sentir las cosas. Porque incluso los laboratorios que hay artificiales requieren que los estudiantes estén ahí viendo las cosas y haciendo las cosas. Y en este momento nosotros, eso es de los grandes retos que tenemos en educación, en virtualizar la educación, porque no todo va a poder ser virtual. Y es claro, o sea, hay contenidos que yo puedo trabajar perfectamente en lo virtual. Incluso hay contenidos procedimentales o prácticos que yo puedo trabajar desde medios virtuales, pero tenemos que ver cuáles son, ¿verdad? Cuáles son esos y los que no, pues empezar en este proceso de reflexión en el que estamos. Yo creo que de un pronto a otro nos pusieron a hacerlo todo virtual y nos damos cuenta de que eso es súper complejo, requiere que nosotros como docentes sepamos muchísimo de pedagogía y de didáctica, de evaluación y de otros elementos que al menos a nivel universitario muchos de nosotros no nos formamos específicamente para ser docentes, ¿verdad? Tenemos formación en otras áreas y que, bueno, al menos algunos hemos podido investigar y aplicar en estas áreas, pero yo creo que en este momento, o sea, no hay respuesta para muchas cosas. Por eso es importante estos espacios, porque ocupamos empezar a ver estrategias para poder reinventar qué es lo que vamos a hacer. Y en esos casos yo creo o sea, no podemos negar que que lo virtual va a suplir todo, o sea, no, hay cosas que definitivamente tenemos que ser muy estratégicos, reflexionar mucho y fundamentar cómo hacer esas prácticas y aquellos contenidos que no puedan virtualizarse, tenemos que ver la forma de cómo los vamos trabajando con los estudiantes y en este contexto, pues viendo cómo se trabaja en grupos pequeños, que es una cosa muy, muy interesante porque nosotros los humanos aprendemos mejor en grupos pequeños, ¿verdad? Somos muy sociales, pero tampoco quiere decir que en clases masivas vamos a aprender de la misma forma. Y en el caso de que vayamos a trabajar la virtualidad con clases masivas, tenemos que trabajar mucho la parte de las estrategias que vamos a trabajar con los estudiantes para aprender a que ellos mismos autogestionen el aprendizaje y autoaprendan, ¿verdad? Porque también no es que uno, ¿verdad? Empieza un curso virtual y ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Hay que también plantearse que hay que darles estrategias a los estudiantes para que aprendan incluso a estudiar, ¿verdad? Y eso es fundamental. Jensi, no sé si hay otra Sí, consulta. gracias, Melissa. Hay unos comentarios, ¿verdad?, relacionados con eso. Algunos compañeros en el chat proponen entonces el uso de realidad virtual, de las simulaciones, plantean que efectivamente habrán cursos prácticos que deben mantener la presencialidad, pero como usted lo señalaba, Melissa, posiblemente sigan presenciales, pero ahora con poblaciones reducidas, ¿verdad?, acatando ya medidas sanitarias. Igualmente plantea que a nivel informático o mecánico hay simuladores, ¿verdad? Pero no descarta la posibilidad de hacer cosas presenciales con grupos pequeños.
Bueno, nos saludan desde USAC Guatemala. Y también por acá había otro comentario. Dame un momentito. Una compañera de la USAC plantea que definitivamente la charla es para tomar algunas estrategias y posibilidades, ¿verdad?, que se tenga para el tema de la virtualidad, ¿verdad? Y que, bueno, no se trata entonces solo de cambiar clases presenciales todo por virtual, sino que se trata de hacer un proceso de reflexión, como usted también señalaba, Melissa. Y dame un momento. Una compañera, Silvia, propone un ejemplo, indica que pilotos de avión y automóvil aprenden a través de simuladores de virtualidad, ¿verdad? Que no será lo mismo que estar total en la presencialidad, ¿verdad? Pero que es una opción para relacionar con esta problemática. Bueno, en el tema de patología que mencionaba el compañero Alejandro, digamos, sí se puede llegar, o sea, incluso hay tecnología para que la gente huela las cosas, porque en esos cursos, digamos, no solamente es cómo manipular órganos y demás, sino cómo enfrentarse a ese problema de trabajar con cuerpos, ¿verdad? Y es toda una experiencia porque supone incluso, bueno, me imagino que dentro de las experiencias que él ha tenido, has tenido estudiantes que se desmayan, que entran en crisis y otro tipo de situaciones. Entonces, digamos, simulaciones para hacerlas en ese nivel, ocupamos que incluso incluyan cuestiones de olor, cuestiones de sensaciones. Entonces, yo creo que eso nos está retando mucho la educación porque ya no es solamente una simulación, ¿verdad?, en doble dimensión, sino mucho más amplia, cuarta, quinta dimensión, ¿verdad? Entonces, eso puede ser muy caro para nosotros, especialmente en Centroamérica, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a trabajar con los poquitos recursos y con esos recursos aprovecharlos de la mejor forma. Jensi. Sí, Melissa, gracias. Tenemos otra consulta relacionada con la evaluación de los aprendizajes. Héctor de USAC Guatemala plantea que ellos están usando la modalidad actual, ¿verdad? Basados en aspectos técnicos, dominio sobre los recursos en los entornos virtuales y factores limitantes en general. Entonces, él plantea que desde su exposición, ¿qué puede sugerir para el tema de la evaluación de los aprendizajes? Y después Bueno, perdón. eso de la evaluación lo podemos retomar más adelante. Entonces, no se lo contesto ahorita, pero lo vemos más adelante. Perfecto. Después, Percy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras plantea, es necesario que exista la participación de otros agentes para llevar a cabo el proceso metacognitivo cuando son niños de los niveles iniciales. Esa es una. Después, Pablo nos plantea, comentario, la tecnología nos permite tener los OVA, objetos virtuales de aprendizaje, en donde la realidad virtual es omnipresente. Pablo igual plantea, porque si no seguimos teniendo las mismas clases aburridas presenciales, pero ahora aburridas en forma virtual. Eso da lo mismo. ¿Cómo incluir entonces esos principios metacognitivos en la evaluación y en las estrategias de aprendizaje a nivel virtual? Sí, bueno, la última pregunta creo que también la vamos a retomar más adelante. Y sobre si se ocupan de otras personas. Vean, una de las cosas de la metacognición que son fundamentales es que nosotros no hacemos metacognición solos, o sea, no la aprendemos a hacer solos, ocupamos de otros agentes, de otras personas. Y una de las cosas importantes que nosotros desarrollamos es una cuestión que va a trabajar en Luis Piedra en esta semana en una
de las charlitas sobre teoría de la mente, y es que nosotros tenemos una capacidad, ¿verdad? De poder interpretar los estados mentales o emocionales y demás de las otras personas. Y en eso es fundamental la metacognición. Esa capacidad que nosotros tenemos de hacer esos análisis de muchas, de los estados mentales de los demás y, ¿verdad? Y emocionales, es algo que se logra en la práctica, o sea, y es algo que se configura en la cultura. Si nosotros no nos exponemos a las interacciones sociales y demás, aunque sea en medios, ¿verdad? En línea, vamos a tener muchos problemas, porque eso es básico para la metacognición. Si nosotros no somos capaces de construir modelos mentales de los demás y además construir modelos sobre esos modelos, vamos a tener dificultad a la hora de hacerlo con otro tipo de contenidos, porque la metarepresentación, por ejemplo, es algo que se da en contextos sociales, si no tendría incluso mucho sentido. Y bueno, lo de la evaluación de los aprendizajes lo podemos retomar luego. Bueno, ¿cuándo se da la metacognición? Voy a seguir como para ir incluso ampliando sobre algunas cuestiones que por ahí comentaron. Bueno, hay varias cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de la metacognición. La metacognición no es que nosotros ya nacemos eso, o sea, nacemos con unas características que incluso se configuran en la cultura y en lo social, que nos van a permitir poco a poco ir desarrollando esos procesos. Por ejemplo, un niño de 4 años todavía, ¿verdad? Al menos los bebés, por ejemplo, las representaciones de primer nivel y segundo nivel las pueden ir haciendo, pero básicamente cuando hacemos ese juego de desaparecernos, es claro que si no nos ven ya no existimos. Entonces, eso va como desarrollándose después de los 4 años, cuando ya incluso adquirimos la capacidad de mentir. Eso es fundamental en las relaciones sociales. Ya empezamos a representar cosas que no están ahí. Incluso ya podemos idear cosas en nuestra mente sin estar en el lugar donde se dan, ¿verdad? Entonces, por eso, entonces hay intenciones, hay otro tipo de cosas. Y una de las cosas importantes es que, bueno, una de las condiciones para que se dé la metacognición es cuando se desarrolla nuestro cerebro. Y eso es un proceso que sabemos que es lento y el cerebro nunca termina de desarrollarse, pero sí alcanza un punto óptimo entre los 25 y 24 años. Entonces eso es fundamental comprenderlo, porque nosotros tenemos estudiantes, bueno, al menos los que no son de posgrado, que la mayoría son mayores de 25, en pregrado y grado, pues tenemos estudiantes de 17 años, incluso estudiantes de 18 años, y eso quiere decir que todavía no han desarrollado su cerebro en su totalidad, y quiere decir que, ¿verdad?, el lóbulo frontal está completamente desarrollado y además se hayan generado una serie de vías que conectan las diferentes partes del cerebro de una forma más eficiente. Sin embargo, eso no quiere decir que hasta que tengamos 25 años vamos a lograr que ellos hagan metacognición, ¿no? Porque también tenemos que ver que cuando hay presiones del contexto, pues es básico, o sea, se puede dar ese proceso metacognitivo, y cuando se usa de forma constante la metacognición. Yo creo que ahí nosotros tenemos un papel fundamental como docentes, y la mediación cultural y social que nosotros
hagamos, pues también va a influir mucho sobre eso. Entonces, por eso yo ahí planteo que se puede potenciar cuando el ambiente lo exige. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el ambiente lo exige? Pues cuando nosotros diseñamos actividades de aprendizaje y formas de comunicarnos, de verdad que también lo propicien. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades de aprendizaje, es importante que cuando nosotros mediamos contenidos para ser impartidos por medios en línea, no quiere decir que nosotros los llevamos a hacer más fáciles para los estudiantes, sino que deben ir acompañados de todo un proceso, de todas unas estrategias que nosotros ahí poco a poco vamos incorporando, y a veces no son tan explícitas, pero las vamos incorporando en los estudiantes. Y formas de comunicación tendría a ser que bueno, al menos hay unas investigaciones muy interesantes, ya no son tan nuevas, pero han tenido mucho valor, que es el uso de verbos cognitivos. Por ejemplo, no es lo mismo plantearle a un estudiante en una actividad de línea que reflexione o analice o piense, que decirle solo que elabore o haga una lista o plantee una actividad como muy básica o cite, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo, sugiere un nivel diferente de enfrentarnos a esas actividades. Entonces, por eso la comunicación es muy importante en estos procesos, porque la exigencia que yo, o la forma que yo plantee esas actividades y la exigencia en los verbos que yo estoy sugiriendo, ¿verdad? En las acciones que el estudiante va a desarrollar es muy diferente, ¿verdad? Un nivel de citar a un nivel de analizar. Entonces, incluso en niños pequeños, en la edad preescolar, se ha encontrado que el uso de esos verbos cognitivos con cierto nivel de complejidad ayudan a que se desarrollen ese tipo de pensamiento que nosotros estamos buscando. Jensi, no sé si hay algún comentario respecto a eso. El chat está movido. Bueno. Es un tema de bastante interés. Tenemos algunas consultas relacionadas con la dispersión del estudiante en los entornos virtuales, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar la tendencia a la dispersión del estudiantado con respecto a los objetivos y aprendizajes en medio de entornos virtuales que propician la distracción por el acceso ilimitado a fuentes de información? La otra consulta está relacionada a una clase virtual eso es una pregunta como más técnica, ¿verdad? Una clase virtual, ¿cuánto debe durar para no cansar al estudiante, sean ellos jóvenes, adultos o adultos mayores? Esa es una, y tenemos otras. Una consulta, ¿qué estrategias podrían plantearnos para la modalidad virtual con respecto al tema de la comunicación, a fin de que los estudiantes se vuelvan participantes activos en consultar cómo en aportar? Bueno, sobre una cosa importante que hace rato se me olvidó, es que cuando nosotros hablamos de virtualizar, no quiere decir que nosotros a la clase que teníamos, ¿verdad?, presencial, donde ya me estoy moviendo mucho, es que nosotros ocupamos movernos para aprender, entonces, y para hablar, entonces es complicado, pero bueno, retomando eso, nosotros no podemos pretender que las 4 horas, 3 horas que nosotros dábamos presenciales, las vayamos a dar de la misma forma por medio de una herramienta como Zoom, una herramienta como esta que estamos usando, por una videoconferencia en general. O sea, nosotros debemos entender que en ese caso nosotros tenemos que plantear otras formas alternativas. Hay formas sincrónicas, ¿verdad? Sería como esta,
y formas asincrónicas. Y eso no quiere decir que como asincrónico pues no vamos a alcanzar el aprendizaje deseado, pero sí supone mucho más responsabilidad del estudiante porque hay actividades formativas sobre las cuales él tiene que trabajar. Y eso es importante porque yo he notado que hay muchos profesores que lo que han hecho es que esa clase cansada de 4, 3 horas, 2 horas en el aula, la quieren hacer por estos medios y eso es súper complicado. Primero porque estos medios es mucho más difícil mantener un seguimiento de las personas, de lo que están haciendo. Incluso hay una serie de videos que la gente hizo eso y incluso se ven personas que están, ¿verdad?, trabajando en las clases virtuales y por detrás salen familiares en ropa interior, se ven que van al baño. O sea, no, nosotros tenemos que entender que por la videoconferencia podemos mantener la atención por un tiempo muy pequeño. O sea, no podemos hacerlo así. Y funciona mucho para crear espacios donde se hagan tutorías, por ejemplo. Yo me reúno con un grupo de estudiantes, ellos me plantean dudas, yo trato de resolverlas y demás. Incluso en cuestiones, por ejemplo, matemáticas o simplemente de aclarar algunos conceptos. Pero no podemos pretender que vamos a dar las mismas clases de antes, ¿verdad? Ahorita yo lo estoy haciendo porque ya sabemos todos a que venimos a escucharla, pero sin embargo, vean, ocupamos también interactuar, ustedes tienen comentarios, tienen preguntas, y ocupamos abrir espacios para escucharlos, pero no es de la misma forma que lo podemos hacer en una clase donde la gente levanta la mano o se levanta para decir algo, ¿verdad? O no hay donde apagar los micrófonos, sino que todos tenemos la oportunidad de hablar en ese momento y en ese espacio. Entonces, sí es importante darse cuenta de que no se trata de tener esa clase y ya darla por acá, no. Nosotros podemos utilizar otros recursos, podemos utilizar guías donde podamos desarrollar los contenidos con diferentes recursos. Ya sabemos que los estudiantes ahora, bueno, con esto del internet se han cambiado muchas las formas incluso de buscar la información y ya digamos solo leer también es aburrido. Ocupamos videos, ocupamos audios, ocupamos actividades, ¿verdad?, donde podamos desarrollar esos contenidos. Y creo que en ese caso tenemos que ser muy creativos. Por eso la educación virtual a distancia no es como tan fácil. Requiere planificación, pensar cómo vamos a plantear estos contenidos, este tema, ¿verdad? Cómo lo voy a desarrollar para que los estudiantes entiendan. Puedo usar videos, puedo usar incluso un video corto hecho por mí dando una explicación. Puedo usar audios también dando explicaciones de ciertas cosas, puedo usar imágenes, puedo pedirle a los estudiantes que hagan mapas conceptuales, ¿verdad?, porque ellos ocupan actualizar, ocupan ir anotando las cosas para ir aprendiendo, porque no solamente somos receptores, ocupamos también ser parte de ese proceso y mantener activos a los estudiantes. Si yo lo que pretendo es que un estudiante va a aprender solamente a leer, pues ahí tenemos serios problemas, porque en estos medios nosotros tenemos que hacer uso de todo. Y después tenemos estudiantes de muchas edades, ahora en las universidades. Por ejemplo, nosotros en la UNED tenemos estudiantes de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos mayores. Lo mismo sucede en la Universidad de Costa Rica, que incluso hay programas especiales para adultos mayores, que ellos digamos, participan en los mismos cursos que participan personas de primer ingreso, por ejemplo. Entonces, independientemente de las edades, creo que una de las cosas importantes de trabajar en estos medios en línea
es que tenemos que usar muchos recursos para mantener la atención de los estudiantes y hacerles además agradables esas sesiones asincrónicas, porque nosotros podemos trabajar con foros, podemos trabajar incluso con chats, ¿verdad? En momentos específicos donde la gente pueda comunicarse. Podemos hacer una pequeña videoconferencia, pero ojalá que no vaya a ser de 4 horas, ¿verdad? Sino el tiempo necesario donde la gente pueda participar. Y bueno, y hay otra serie de actividades que nosotros podemos desarrollar donde la gente aprende a organizar su conocimiento y los contenidos que nosotros deseamos que se aprendan. Y eso lo podemos ver un poquito más adelante. Después, Elisa, perdón. Sí. En el chat hay algo así como mito o realidad. En aspectos tecnológicos los jóvenes se adaptan mejor. Bueno, una cosa también es que tenemos que entender que nosotros debemos partir que hay un conocimiento básico del uso de las herramientas, pero no es lo mismo utilizar las herramientas para yo comunicarme con un amigo, un familiar y demás, que para yo utilizarlo para el aprendizaje. Entonces también tenemos que empezar a entender que aunque hablemos de nativos digitales, y lo pongo entre comillas, nativos digitales, eso no quiere decir que las personas ya con eso ya van a saber enfrentarse a un proceso formativo y a nivel universitario, ¿verdad? Que nosotros estamos formando a las personas para que vayan y resuelvan problemas y planteen soluciones a problemas muy específicos que van a tener que enfrentarse cuando trabajen, ¿verdad? Entonces tenemos que desarrollar en ellos habilidades mucho más diferentes que como se han venido planteando desde un modelo tradicional, ¿verdad? Que les damos información y que ellos vean cómo resuelven las cosas y con toda la información que tienen ya deberían saber, ¿no? Nosotros igual tenemos que partir con la idea de que aunque los muchachos sepan utilizar redes sociales, sepan utilizar una computadora y demás, no quiere decir que van a hacerlo para cumplir objetivos de formación. Entonces es fundamental entender que tenemos que siempre plantearnos la idea. Los estudiantes realmente saben buscar información, ya saben ir a las fuentes, no todo eso tenemos que nosotros irlo formando en ese proceso. ¿Qué otra cosa, Yancy? De momento no hay otro comentario ni consulta. Bueno, dale. Hola, mucho gusto. No sé si me logran escuchar. Soy Marcos Ajín de Guatemala. Dentro de sobre los procesos de comunicación considero... Marco, disculpe, es que las intervenciones son solo vía chat. Por favor, haga su comentario o consulta por el chat. Gracias. Es que viera que se está cortando mucho. Si me hubiera gustado escucharlo, pero se cortaba bastante. Y bueno, voy a seguir un poquito con la presentación, porque de verdad, de todos los temas que han surgido pues, están relacionados con el tema, pero como para ir construyendo el contexto sobre el cual desarrollar las estrategias. Bueno, hay que entender que la metacognición, ¿verdad? Ocurre en contextos sociales. No podemos pretender que una persona ¿verdad? Haga una metacognición de otro tipo de conocimientos y ni siquiera es capaz de comprender a las otras personas. Y se puede llegar, pero lo que pasa es que hay más dificultades. Entonces, uno de los elementos fundamentales en lo virtual es promover la comunicación, pero no solamente esa comunicación de ese modelo clásico que nosotros tenemos de que yo, ¿verdad? Que hay un receptor y
y hay una persona que emite un mensaje, ¿verdad? No, tenemos que entender que la comunicación es mucho más compleja y que es todo un proceso de interacción, ¿verdad? De participación, eh, donde incluso nosotros organizamos las interacciones humanas. La comunicación viene a ser como un proceso que permite incluso moldear conductas, sugiere formas de actuar y pensar, y yo creo que aquí es fundamental lo de la metacognición, porque estas formas de actuar y pensar, al menos nosotros como docentes y los que vamos a mediar el proceso formativo en esos contextos, pues tenemos que pensar que cuando nosotros planteamos una instrucción, planteamos una indicación, nosotros les estamos diciendo a los estudiantes cómo actuar, cómo pensar, y si eso es más evidente en lo presencial, no podemos perder de vista que eso también lo hacemos en lo virtual, ¿verdad? Aunque no tengamos ese contacto cara a cara, piel a piel con otra persona, pues sí les estamos diciendo formas de hacer. Además, la comunicación ofrece insumo de cómo vamos a entender la naturaleza de las relaciones, ¿verdad? Y las formas de interacción. Ahora creo que eso es fundamental cuando bueno, en nosotros nos han, al menos en educación, ha sido fundamental el tema de la inclusión, ¿verdad? Educativa, porque entonces estamos hablando de que tenemos que entender que hay diferencias culturales, diferencias socioeconómicas, diferencias de personalidad, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que vamos a encontrarnos, y por eso es importante empezar a construir en estos cursos lenguajes comunes, donde todos podamos interactuar, ¿verdad? Desde conocimientos básicos, desde conocimientos compartidos, y con eso mejorar, ¿verdad? El proceso de interacción. Bueno, al menos eso es fundamental cuando planteamos foros, porque una de las cosas que nos puede ocurrir con los foros es que dependiendo de cómo planteemos las preguntas o los problemas que queremos resolver en el foro, o podemos tener preguntas escuetas o que no haya respuestas por parte de los estudiantes, o incluso podemos tener el caso contrario, que más bien hay demasiado que hablar y pues se nos hace difícil, ¿verdad?, estar leyendo todas las participaciones de los estudiantes. Entonces, la forma en cómo nosotros planteamos esas actividades y cómo comuniquemos esas actividades, pues va a ser fundamental para que los estudiantes o reflexionen o simplemente necesito. Y después, otra cosa fundamental de la comunicación es que la comunicación de los contenidos puede estar atravesada por convenciones culturales y sexuales. Entonces nosotros en ese caso tenemos que tener muy claro quiénes son los sujetos que están ahí, las personas, los estudiantes. Tenemos que conocer al menos de forma general los contextos, y eso es mucho más difícil en ambientes en línea, porque muchas veces conocemos a los estudiantes por una foto. Algunas veces tenemos la suerte de conocer sus voces, de conocernos por una videollamada, ¿verdad? Y esas cosas, pero por lo general la comunicación es asincrónica. Entonces es fundamental entender que igual en el aula presencial, en estos ambientes se construyen identidades de grupo, se construyen comunidades de aprendizaje sobre las cuales nosotros vamos a tener que trabajar, y es necesario, ¿verdad?, esa comunicación constante con los estudiantes, o al menos actividades donde podamos socializar con ellos y entender de dónde vienen, en qué trabajan, ¿verdad? Ya esos son elementos que pueden ser fundamentales
fundamentales a la hora de plantear esa forma de comunicación con el estudiante. Por otra parte, eso nos lleva, ¿verdad? Ese análisis de los contextos, de las diferencias y demás, nos lleva a hacer un análisis de los procesos comunicativos e interaccionales. Nosotros, aunque, por ejemplo, estemos aquí, bueno, yo estoy pensando incluso sobre lo que piensa las otras personas, lo que piensan ustedes. Y en algunos casos, bueno, están los comentarios, entonces podemos ver algunos puntos de vista. Pero cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos un material para los estudiantes, una guía, un documento para que ellos lean, lo que sea, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de esas personas. Entonces, el análisis de los procesos comunicativos nos permiten hacer eso. Y ustedes pueden ver, ya ahí estos son procesos de metacognición. O sea, nosotros no solamente estamos desarrollando procesos de metacognición para nuestros estudiantes, sino que nosotros mismos ocupamos de esos procesos para poder entender toda la dinámica que se va desarrollando con nuestros estudiantes, independientemente del ambiente del aprendizaje, sea en línea o no. Entonces, ¿verdad? No es una cuestión únicamente desarrollar en los estudiantes. Si nosotros tenemos incluso dificultades para ser autocríticos con nosotros, ¿verdad? Es posiblemente más complejo enseñarle a los estudiantes sobre eso, porque nosotros moldeamos el aprendizaje y la forma de pensar de nuestros estudiantes. Entonces tenemos que tener presente todas esas dinámicas que ocurren en nuestro mundo mental y que son parte de esos procesos metacognitivos que no solamente queremos formar en nuestros estudiantes, sino sobre los cuales nosotros funcionamos. Entonces ahí les dejo eso, depende de cómo se plantea la comunicación, puede contribuir al desarrollo de la metacognición, ¿no? Si nosotros, como yo al principio decía, solo le estamos pidiendo al estudiante cite, ¿verdad? Y que nada más recuerde contenidos y los ponga ahí en el foro, pues ahí no estamos aprovechando nada de los recursos del estudiante, lo estamos motivando a que vaya más profundo. No es lo mismo que cite 3 elementos o 3 características de algo y justifique la importancia, ¿verdad? Ahí estamos dando un valor adicional a eso que es fundamental que desarrollen eso, porque nosotros queremos ver qué tipo de conocimiento queremos desarrollar en los estudiantes, solamente conocimiento lineal o simple, o queremos desarrollar pensamiento complejo, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, ¿verdad? Esas son de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar cada vez que planteamos esas actividades de aprendizaje, que independientemente de sea virtual o no, hay que entender que todo ese proceso de comunicación es un proceso de interacción. Entonces, sea sincrónico o asincrónico, es un proceso de interacción sobre el cual nosotros estamos planteando formas de aproximarse a los contenidos y aproximarse incluso a los demás. Y Jensi, no sé si hay alguna consulta. Sí, Melissa, aquí plantean que si bien los procesos metacognitivos son importantes, ¿cómo reflejarlos entonces en un diseño instruccional? ¿Verdad? Algo de las reflexiones que has hecho, Melissa, el tema de la comunicación, de los procesos metacognitivos, pero ¿cómo llevamos a reflejar eso a un adecuado diseño instruccional y en algunos países un adecuado diseño curricular, ¿verdad? Esa pregunta la plantea Giovanni de Guatemala. También tenemos otra relacionada con el fortalecimiento de ciertos protocolos en la virtualidad, como es el tema de las normas de etiqueta, ¿verdad? Que se vuelve un formalismo, como por ejemplo lo que hemos hecho en esta charla.
que es, por favor, todos tengan sus audios en pausa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fortalecer las normas de etiqueta en la parte de la virtualidad para el aprendizaje? ¿Me puede repetir la primera, lo primero que me di? Era lo del diseño instruccional. Exacto, diseño curricular. ¿Cómo reflejar todos estos procesos de metacognición en un diseño curricular o en un diseño instruccional? La segunda es la relacionada con los protocolos de comportamiento en la plataforma virtual con las normas de etiqueta. Sí, bueno, como yo les he dicho, bueno, la comunicación es fundamental porque significa, es un acto de participación, de interacción. Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros, o sea, las interacciones humanas están regidas por reglas. O sea, entonces nosotros, aunque no hayan reglas explícitas al respecto, siempre actuamos bajo las mismas reglas que nosotros hemos venido construyendo en esas interacciones humanas. Es importante que, yo les dije, no hay que asumir que porque usted usa un teléfono o una computadora, ya sabe cómo utilizar o aprovechar esos recursos para lo que es la formación. Entonces, partiendo de ese principio, también es fundamental eso a la hora de establecer las reglas, ¿verdad? Que se vayan a establecer para poder interactuar en esos ambientes. Lo que sucede es que, bueno, ya el nivel de formalidad que le queramos dar depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en todas las actividades que se hagan en línea, nosotros tenemos que establecer algunos elementos que van a ser fundamentales para poder interactuar en esos ambientes, ¿verdad? Es claro que debemos estar recordando que debe haber respeto, debe haber ¿verdad? No vamos a hacer Parece que Melissa se desconectó. no, tenemos que fundamentar nuestra opinión, ¿verdad? Tenemos que dejar. Hola, Melissa, es que ¿escuchan? por un momento quedaste como conectada, congelada la imagen. ¿Y dónde me quedé? Como en el resumen del tema de la comunicación. Ajá. Bueno, aquí vemos, estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Las dificultades que puede tener hacer una clase, ¿verdad? Que habitual presencial en estos sistemas, porque nos vamos perdiendo, a veces tenemos que volver a repetir todo, entonces, bueno, tener claro esto, que estas son como las limitaciones a las que nos vamos a enfrentar. Incluso por ejemplo, los paquetes de datos que tengan los estudiantes. Entonces, ¿verdad? En estos contextos hay que tener la mente muy abierta. Bueno, lo que yo quería decir sobre las etiquetas es que básicamente, si en las interacciones humanas existen reglas que nos van a decir cómo comportarnos, cómo hablar con los demás, y bueno, lo mismo sucede en estos contextos, solamente que tenemos que tener claro que aquí en estos contextos no nos vamos a hablar como se habla mucha gente en Facebook o en WhatsApp, ¿verdad? Sino que tiene que haber, si nosotros damos una opinión de algo, tenemos que fundamentarla. No podemos decir solo porque a mí me gusta, ¿verdad? Entonces hay que ir enseñando o moldeando esas formas de comunicarse con los demás en estos espacios. Y hay que ver que hay una parte de la comunicación que no se da necesariamente en la plataforma, sino que se da por otros medios. Entonces, igual debe quedar claro en el curso, en el programa, incluso nosotros aquí en la NED lo llamamos orientaciones. Eso debe quedar muy claro en el programa,
de que la participación, ¿verdad? Se espera que sea respetuosa. ¿Y qué implica el respeto? Bueno, ¿verdad? En no faltar, no decir groserías, no, no actuar como actuamos en WhatsApp, ¿verdad? Que hasta hay personas que se enojan y gritan y todo, ¿verdad? ¿No? O en Facebook que ofenden y dan puntos de vista a veces realmente muy terribles, pero sin ninguna fundamentación. En estos casos es claro que desde el principio debe indicarse que el ambiente exige cierta formalidad. Ya a nivel de formalidad queda ¿verdad? Cada persona, cada docente sabrá el nivel de formalidad que quiera sobre su curso, pero o sea, es algo que debe plantearse. Y es como cuando jugamos, hay unas reglas, ¿verdad? Y tenemos que cumplir. Y en este caso, pues las personas que están habituadas a cursos virtuales o que usan plataforma, pues poco a poco van interiorizando esas reglas, pero siempre deben ser explícitas, ya deben ser claras en algún lugar en el programa o en cada actividad, ¿verdad? Pero sí es básico porque si no se nos podría salir de control el grupo, ¿verdad? Igual que si no ponemos reglas en clase, en una aula presencial. Y lo otro es cómo ver reflejado eso. Bueno, es muy importante ver, digamos, cómo están organizados los currículos, obviamente, porque a partir de ahí nosotros vamos a saber qué estrategias podemos utilizar, cómo vamos a evaluar, cómo se van a trabajar los contenidos, qué contenidos se deben desarrollar en esos cursos. Entonces, aquí es fundamental la planificación, y la planificación viene desde eso, ¿verdad? Desde el momento en que debemos trabajar sobre los planes de estudio. No quiere decir que tengamos que hacer un programa diferente para lo virtual, sino que a partir de los programas que ya existen, que ojalá que sean muy claros sobre los contenidos, sobre los objetivos y demás, para poder diseñar actividades en línea, ¿verdad? Porque la mediación, independientemente de la herramienta que utilicemos, donde estemos, debe hacerse, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en las clases presenciales, si vamos solamente a que nos escuchen los estudiantes, pues yo no sé qué tanto estarán aprendiendo de ellos. Puede que algunos sí, pero no todos. Entonces, igual, yo tengo que plantear estrategias para trabajar en la clase. De la misma forma es en el entorno virtual, pero el problema es que si en el plan de estudios y en los programas no están claros los objetivos, no están claros los contenidos, no está claro cómo se van a evaluar, no está claro cómo queremos desarrollar esos contenidos, es mucho más complejo plantear estos elementos. Creo que ahora muchos de nosotros, en toda Centroamérica, hemos tenido experiencias con las acreditaciones que han exigido a nosotros como docentes, pues evaluar todos los programas que hay, ¿verdad? Entonces yo creo que este es el momento también de reflexionar sobre eso, si realmente los planes de estudios de nosotros son de calidad, están bien diseñados. Y creo que la parte del currículum, pues yo me salgo un poquito porque yo no soy curriculista, pero sí creo que ahí hay una enorme responsabilidad, porque dependiendo de cómo se diseñan las carreras y los cursos, digamos, se puede llegar a alcanzar este tipo de aprendizajes o no, porque si yo lo que estoy planteando son objetivos muy básicos, ¿verdad? Que el estudiante desarrolle, pues van a desarrollar esos objetivos. Pero si yo planteo objetivos, ¿verdad? Obviamente que se van a llevar a la práctica y que planteen formas de pensamiento y más complejo, pues es diferente.
y depende mucho también de la fundamentación de las teorías que yo estoy trabajando para, valga la redundancia, fundamentar los aspectos pedagógicos del curso, ¿verdad? Si yo estoy trabajando bajo un modelo tradicional, pues ya sabemos que hay actividades que van a requerir como procesamiento cognitivo muy básico. Si lo vamos a coger, ¿verdad? Depende de cómo se diseñe. Como si vamos a trabajar desde el constructivismo y desde otros, o del modelo crítico, ¿verdad? Que supone una fundamentación diferente, una forma diferente de ver la planificación, de ver las estrategias didácticas y de ver la evaluación. Pero, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir como amarrando pues esas cosas. Los que han trabajado en acreditaciones y demás y han tenido que participar de esos procesos sabrán que el asunto es bastante complejo. No sé si hay alguna otra observación. Melissa, hay una de una compañera de Guatemala, ella, Beatriz Lausac, lo que manifiesta es una preocupación relacionada con las personas en condición de discapacidad. ¿Cómo manejamos las clases virtuales en un grupo en el cual contamos con personas en condición de discapacidad y en que muchos... ¿Cómo? Perdón, es que se me movió el... Es que no les la parte relacionado con personas con discapacidad. ¿Cómo trabajar eso cuando hay personas en condición de discapacidad y que no pueden tener acceso a los medios virtuales? Bueno, ahí es una cosa muy importante. Por ejemplo, una de las cuestiones de analizar el contexto implica conocer a los estudiantes y qué tipo de discapacidades o de limitaciones o dificultades tienen para eso. Entonces, por ejemplo, a la hora de cosas tan sencillas como, qué sé yo, poner los banners, hacer guías, ¿verdad? Mucho cosa visual y demás, y resulta que tenemos un estudiante con algún problema de visión, pues y es posible que ese estudiante no va a tener la misma facilidad de ver los recursos y demás. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a idear y a construir recursos que puedan servir. La ventaja de ahora es que, digamos, si tienen computadora, y si no, yo creo que las universidades deben ver cómo dan los recursos suficientes para apoyar a esa persona, pero tenemos computadoras y tenemos teléfonos que hacen un poquito más fácil la vida de esas personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona con ceguera, pues hay que usar, por ejemplo, las imágenes. Ya se sabe que no van a ser útiles para ellos. Entonces, ¿cómo sustituimos las imágenes? Puede ser con audios, puede ser con estas lecturas que ahora, por dicha, hay un montón de herramientas que leen, ¿verdad? Incluso tenemos formas de dictar, ¿verdad? Cosas. Entonces, o sea, tenemos que también ver cómo la situación de ese estudiante y plantear los recursos de tal manera que ellos sirvan también. Por ejemplo, una persona con dificultades visuales, alguna ceguera, por ejemplo, y me está escuchando a mí y pues no va a poder ver lo que yo estoy viendo en las minas, pero yo lo que puedo hacer es darle, por ejemplo, a esa persona eso que está en la presentación de una forma que él pueda tener acceso. Entonces, por ejemplo, ya sea que pueda la computadora leer lo que está escrito, ¿verdad? O digamos, o diseñar ahora incluso las computadoras, por ejemplo, mía tiene incluso para adaptar a braille.
Entonces, ¿verdad? Utilizar todos esos recursos. Y si el estudiante no tiene impresora de braille, pues entonces la universidad ayudarle de tal forma que pueda tener acceso a todo ese tipo de cosas. Incluso me parece que uno mismo puede diseñar, por ejemplo, actividades de tal forma que, qué sé yo, una persona que tenga retinosis pigmentaria, por ejemplo, yo puedo adecuarle todas las guías para que pueda leerlas adecuadamente. Incluso las plataformas, la mayoría tiene eso. Lo que pasa es que yo tengo que tener claro cuáles son las discapacidades que tiene esa persona y por ejemplo, si yo le pido un reporte escrito o un mapa conceptual, pues sabemos que el mapa conceptual requiere de ciertas cosas, ciertas acciones de nosotros como personas para poder hacerlo. Entonces, pues, yo puedo sustituir esa actividad por un comentario, crítica, por algo pues, que sea más adecuado para esa persona. Y los foros, por ejemplo, también tienen para participar audio. Entonces, pues, y a esa persona escuchamos el audio. Y igual, que tiene que plantear ideas fundamentadas, opiniones fundamentadas y demás, pero yo adecuo esos recursos a esas personas. Entonces, básicamente lo primero es leer el texto para empezar a ver cómo diseño yo los materiales, ¿verdad? Y qué tipo de estrategias pueden ser utilizadas para todos los estudiantes cuando se tienen ese tipo de lecciones. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Hay otro comentario, pero antes de decirlo voy a decir un anuncio aprovechando la consulta de estudiantes con discapacidad. El 4 de mayo vamos a estar dando una charla virtual a las 3 de la tarde acerca precisamente del diseño universal para el aprendizaje. Tiene que ver efectivamente con los accesos y las posibilidades que se pueden generar en un entorno virtual para estudiantes que presentan discapacidad. Quedan totalmente invitados y invitadas. Era un anuncio. Después la consulta que hace Mario Amador indica qué tipo de sanciones se puede aplicar si alguno de los participantes no sigue las reglas del curso o se sale del contexto en el transcurso de la clase, apelando, ¿verdad?, a estos procesos de aprendizaje. Bueno, yo creo que ahí lo fundamental, ¿verdad? Lo básico es hablar con el estudiante. Tienes que ver por qué está haciendo eso si ya se dieron las reglas. Y yo creo que todas las universidades tenemos reglamentos disciplinarios, o sea, se aplican igual. Por ejemplo, y es igual que faltarle respeto a una persona que está hablando con nosotros cara a cara, o sea, hay que aplicar ese tipo de cosas porque o sea, tampoco o sea, la formación implica todo eso, incluso aprender a interactuar con los demás. Entonces, para mí, yo creo que lo primero es hablar con el estudiante y recordarle, ¿verdad?, que existen unas reglas claras y si no entiende, se aplica el reglamento y eso se pone suspensiones, lo que implica que ya no puede participar más dentro de ese curso durante esa suspensión. Implica la expulsión, entonces el estudiante puede perder el curso por ese tipo de cosas. Pero, ¿verdad? Yo creo que eso, aplicar el reglamento ya es cuando el asunto es bastante grave, pero, o sea, es lo mismo. Igual, o sea, lo mejor es conversar con las personas. Bueno, al menos esa es mi posición personal. Y igual aplica en todos los reglamentos disciplinarios y cómo vamos a darle un 100 a un estudiante que hizo muy bien toda la cuestión de las actividades y demás,
si nunca ¿verdad? Se trató con respeto a sus compañeros, o sea, estamos fallando en algo si una persona de esas tiene 100. Y para eso están, yo creo, los reglamentos disciplinarios, que es algo que también debe revisarse muy bien, porque no todos están adecuados para estas nuevas ¿verdad? Estos nuevos contextos a los que nos estamos enfrentando, y más ¿verdad? Este nivel de inmediatez en que nos tenemos que adaptar a todo esto. Luego, para no cansarlos mucho, yo pensé que iba a durar menos de las 2 horas, pero creo que apenas me va a dar tiempo. ¿Qué estrategias podríamos diseñar en línea para este tipo de, para poner este tipo de pensamiento, acción? Bueno, aquí yo pongo 5, pero hay muchísimas estrategias que nosotros podemos usar, incluso estrategias que habitualmente utilizamos. Simplemente tratamos de ¿verdad? Adecuar el lenguaje de tal forma que exija al estudiante un nivel de análisis sobre lo que está trabajando. Por ejemplo, los foros. Sin embargo, los foros hay que tomar en cuenta que no en todo el tipo de contenido funciona. Dependiendo, por ejemplo, del conocimiento que nosotros tengamos de lo que vamos a trabajar. A veces puede ser que son contenidos nuevos que nunca en la vida hemos visto, pero resulta que se relacionan mucho con la experiencia que tenemos en nuestros contextos. Entonces el foro queda súper rico, pero eso también es muy importante comprender, que si nosotros planteamos un foro, tenemos que estar ahí haciendo retroalimentación. No es dejar el foro y no contestarle a los estudiantes. Es como en algún momento, en alguna de las horas que tengamos para eso, entonces darle respuesta a los estudiantes, a cosas. Incluso sucede que por ejemplo, en contenidos más de tipo aclarativos o teóricos, pues es mucho más rico trabajar con foros. Pero resulta que los estudiantes no están entendiendo nada, entonces si no entiende, no va a participar. Entonces también esas cosas. También están los reportes, pueden ser reportes de investigación, reportes, qué sé yo, de alguna actividad que yo mandé a hacer al estudiante, una práctica. Yo le pido reportes de eso. Después tenemos los mapas conceptuales, que ya sabemos que eso es fundamental porque nos permite organizar un montón de contenidos, de conceptos, y hacernos más, apropiarnos más de ello. También están los esquemas, ¿verdad? Los esquemas es a veces mucho mejor porque nosotros les podemos agregar los recursos que necesitamos, incluso les podemos dar textos y demás. Después está la U heurística, que es una estrategia muy interesante, que ahí se las dejo, por ejemplo, para cuestiones de ciencia puede ser súper útil, que implica que el estudiante incluso reflexione sobre las teorías, sobre la fundamentación, desarrolle hipótesis, ¿verdad? Y desarrolle toda una estructura de un problema para que vaya respondiendo de acuerdo a esa heurística. De eso se les puede dar más información. Por cierto que hay una compañera que se llama Melissa Cruz, y ella creo que está por sacar un librito sobre estrategias didácticas, creo que del Tecnológico de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces, podría ser muy interesante revisar las estrategias que ella diseña, porque muchas de esas funcionan en ambientes virtuales. Después están los estudios de caso, ¿verdad? Que esos ya sabemos que son súper útiles,
porque implican que el estudiante resuelva un problema muy específico. Pero los estudios de caso los podemos utilizar incluso para que ellos resuelvan sus estudios de caso y lo resuelvan, ¿verdad? Entonces, se le puede dar muchísimas y después, si nosotros vamos a diseñar, por ejemplo, exámenes escritos, es lo habitual, siempre es muy importante que no solamente se diseñen los exámenes para que los estudiantes omiten lo que vieron, ¿verdad? Sino que también analicen. Y yo creo que todo esto, los procesos de retroalimentación, pues vienen a ser fundamentales a eso. Y como ¿verdad? Elementos finales, entonces yo les había mencionado ahí un poquito de las estrategias, que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para el diseño de las estrategias, ¿verdad? Los tipos de contenidos, tenemos que entender que no todos los contenidos se pueden medir de la misma forma. Hay contenidos prácticos que ocupan que yo, ¿verdad? Desarrollen los estudiantes habilidades respecto a eso. Hay otros que son conceptuales o teóricos, entonces pues yo los puedo manejar de otra manera. Pero siempre tenemos que entender que el diseño de las estrategias deben responder a eso, ¿verdad? Sobre todo en línea, que nosotros ocupamos dejar bien claros los contenidos y ocupamos desarrollar incluso estrategias donde yo pueda ver realmente si el estudiante está teniendo los contenidos o los está utilizando adecuadamente. Después, la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, yo en un grupo de 300 personas y de mucho más grandes, y pues no voy a trabajar con un foro, ¿verdad? Sería muy complejo, aunque sí puedo hacer subgrupos y trabajar con foros. Y bueno, además de muchos de esos grupos tienen diferentes profesores que están dando asistencia, entonces puedo trabajarlos así, pero un foro general, ¿verdad? Imposible, va a ser súper complicado, incluso a la hora de dar la retroalimentación. Después hay que hacer un análisis del contexto y el grupo. Eso incluye ver, ¿verdad? Las características integrales, las cuestiones de discapacidad, las cuestiones intergeneracionales. Yo tengo que tener muy claro ese tipo de características del grupo. Y lo último es que las herramientas digitales disponibles y las limitaciones y los posibles imprevistos, ¿verdad? Yo tengo que tener muy claro cuáles herramientas digitales puedo utilizar y que no vayan digamos, a tener problemas a los estudiantes. Si yo voy a utilizar herramientas, ¿verdad? Digitales que requieren un consumo exagerado de datos, pues yo debería pensarlo. Porque si ocupan eso, resulta que un estudiante solamente tiene internet en medio del teléfono, si se le gastan los datos, pues va a tener problemas. Entonces yo tengo que estar pensando, ¿verdad? en esos escenarios. Por eso la metacognición no solo es importante en los estudiantes, sino en nosotros. Tenemos que ir ideando todo ese tipo de escenarios. Por ejemplo, si el estudiante no tiene, qué sé yo, ¿verdad? Tiene solo el teléfono para poder interactuar, entonces yo tengo que también pensar si hay varios estudiantes así y ver qué tipo de herramientas digitales puedo utilizar para eso. Ahora, otro elementos a considerar, pues ahí se los dejo en listado, bueno, la forma como se están presentando los contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, sucede mucho que las plataformas se utilizan como repositorios. O sea, eso es cómo estoy mediando yo esos conocimientos, esos contenidos que están en esos documentos que les dejo ahí. O sea, tienen que tener una lógica, tienen que tener un sentido, debe haber una intencionalidad detrás de cada uno de los recursos que yo utilizo. No los utilizo solamente porque me parecieron bonitos, no. O sea, todo eso tiene que estar mediado.
también hay que tomar en cuenta la forma en que se están planteando las instituciones. Yo les hablaba hace un ratito de los verbos cognitivos, ¿verdad? ¿Qué tipo de verbos estamos utilizando? ¿Qué tipo de acciones estamos exigiendo a los estudiantes para que resuelvan las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Lo otro es el tipo de retroalimentación, si realmente eso favorece la programación o simplemente le estamos diciendo en puro, qué bonito, una super participación. O sea, no, tenemos que participar sobre lo que digan los estudiantes. No vamos únicamente a decir, está muy bonito, estoy de acuerdo. No, o sea, tenemos que ser muy claros que cuando nosotros hacemos en línea todos estos procesos, hay un compromiso muy o sea, bastante grande con el estudiante para poder irlo orientando correctamente. Y después, una cosa muy importante, y creo que en algunas de las charlas van a ver, las charlas que están planteando el COA, son los criterios que se utilizan para la recuperación o programación. Eso es fundamental, porque al menos, muchos trabajan rúbricas y demás, y muchas veces las rúbricas lo que plantean son cuestiones de forma, si el estudiante está cumpliendo o no, lo que yo le estoy pidiendo cuestiones de forma, pero realmente los criterios están planteados para que el estudiante profundice sobre eso, y realmente están diseñados para ver si realmente se están utilizando adecuadamente los contenidos, los conceptos, o simplemente lo estoy haciendo como una lista de checks, ¿verdad? Donde la gente va, así lo va cumpliendo, y a veces cuestiones muy superficiales. Yo sí creo, por ejemplo, que dentro de la formación nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes a escribir, tenemos que enseñarles a los estudiantes a leer. Entonces, todos esos criterios deberían ser parte de esos procesos de retroalimentación. Y bueno, creo que hasta ahí dejo mi participación. No sé si hay algunos otros comentarios que tengan. Gracias, Melissa. Efectivamente, el chat estuvo bastante movido con comentarios. Una compañera solicita si puede repetir el nombre del libro y la autora de las estrategias didácticas. Si sabe dónde se puede conseguir o acceder. Melissa Aguzzi, y ella creo que va a sacar, no sé si lo ha sacado todavía, tengo que preguntarle, pero sería desde la editorial del Tecnológico de Costa Rica, del Tecnológico de Costa Rica. Si está digital, lo que podemos hacer es que lo podemos distribuir de alguna forma. Yo creo que ya se tiene la lista, y si no, entonces ahí vemos cómo hacemos, porque hasta lo podríamos pedir como una pequeña charla sobre eso. Gracias. Igualmente una compañera plantea a estudiantes discapacitados. Les vuelvo a recordar que la charla relacionada con estudiantes en condición de discapacidad, Diseño Universal para el Aprendizaje, será el 4 de mayo a las 3 de la tarde. Deben confirmar al correo electrónico su participación para que les llegue el link. La pregunta de la compañera relacionada con el tema, Melissa, era que a nivel mundial hay estudiantes con cierta condición de discapacidad, sea visual, sea motora, sea de compromiso cognitivo, que desean estudiar carreras como medicina o carreras que requieren o ameriten el uso de laboratorios, etc. Entonces, ella preguntaba qué estrategia se puede utilizar para orientar a ese tipo de población. Bueno, ese tipo de preguntas son como súper comprometedoras, y ¿verdad? Nosotros desde nuestros servicios y otras cosas, nosotros podemos decir que muchas de esas personas no deberían estar en esas carreras. Sabemos que todas las personas merecen oportunidades, pues hay que ver la forma en cómo se trabaja. El asunto es que muchos de nosotros no están formados para atender, incluso los que están formados